Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mesa Cuadrada? Es un placer saludarlos esta noche de domingo. Vamos a hablar sobre un tema que acaba de suceder hace apenas un par de días, la extradición del Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos, algo que ya se venía a venir, no se sabía cuándo, después sobre todo de su recaptura. Para ello tenemos aquí a nuestro especialista en temas de seguridad, doctor Javier Oliva, gracias por estar con nosotros, es un placer poder coincidir en México después de tantos Skypes y Sí, tantos encuentros vía internet. Un placer, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar en mi mesa cuadrada. Así es, así es. Tenerte aquí en vivo y a todo color nos da muchísimo gusto. Gracias. Sí existe, para que los que pensaban que era un holograma, algo virtual. Una voz. Aquí estoy. Gracias, Javier Oliva. Y Verónica Ortiz, es un placer saludarte en esta tarde, pues donde habrá mucho que analizar. Por supuesto, Pepe Ureña. Pepe, un placer saludarte. Buenas noches. Y tendremos a una especialista vía Skype, Arlene Ramírez. Ella también es especialista en temas de seguridad. Estaremos adelante con ella. Javier Oliva, una decisión finalmente del gobierno mexicano que por supuesto estaba enterado el gobierno estadounidense, la extradición del capo más peligroso del mundo, detenido también hace apenas unos meses, recapturado apenas hace unos meses. ¿Cuál es tu primera lectura al respecto? Lo primero que hay que explicar a nuestro teleauditorio es la figura de la extradición, en qué consiste. La extradición es una figura de derecho penal internacional establecida en un convenio entre dos o más países, en donde por actividades delictivas de algún nacional se entiende que ha violado la ley en un segundo país, al menos. Entonces, la figura de la extradición existe prácticamente en todo el mundo. Los países firman acuerdos bilaterales. Y en el caso de la extradición de Joaquín Guzmán, no es la primera, ni tampoco desde luego será la última. Claro. Durante los primeros meses del sexenio del entonces presidente Felipe Calderón se sucedieron varias extradiciones de manera, algunos señalaron en aquel momento un tanto precipitadas, y que de alguna forma también esto generó la desestabilización y la fragmentación de algunos de los grupos más violentos, sobre todo en la zona norte de Veracruz y parte de Tamaulipas. Entonces la extradición, estrictamente hablando en el caso que estamos analizando, es la petición de dos cortes federales, una radicada en California y otra en Texas, por distintos delitos, sobre todo la introducción ilegal de droga a los Estados Unidos y la otra por blanqueo de dinero. Entonces el proceso arranca cuando la autoridad, en este caso la mexicana, logra aprehender a este delincuente, y una vez logrado este objetivo, comienza la solicitud formal, es decir, puede tener radicado el juicio en Texas o en California, pero no funciona la solicitud de la extradición hasta que no se le tiene captura. Entonces viene la petición. Hay varios delincuentes presos en los sistemas, sobre todo en el sistema penitenciario federal, que tienen solicitudes de extradición. Entonces, en el caso de Joaquín Guzmán tiene que ver con una política de cooperación en materia de seguridad fronteriza. De hecho, se platicaba y se analizaba mucho que el haberlo trasladado del Altiplano a Ciudad Juárez pues era como un paso, al menos geográfico, para acercarlo a esta figura de la extradición. Y entonces, en el caso de Joaquín Guzmán, y también se ha planteado mucho, qué efectos en una primera instancia puede tener para su organización. Es claro que él ya no formaba parte del cuerpo directivo, digámoslo así, como organización criminal, no solamente desde que esto, como apuntaba Omar, que fue recapturado en la segunda ocasión, sino ya desde antes por vivir en una permanente persecución, muy merecida, por supuesto, por parte de las autoridades mexicanas hasta su segunda recaptura. Entonces, ya en el surgimiento, la consolidación del liderazgo a través de sus hijos, la preservación que le da cierta estabilidad de uno de los tres líderes de esta organización criminal también, y lo que sí se ha observado es el reforzamiento o cierto grado de autonomía que ha ido alcanzando el grupo Nueva Generación, que en un principio fue creación misma de la organización de Joaquín Guzmán, Zambada y Esparragosa, radicada en el estado de Jalisco. Entonces, lo que nosotros observamos ahora con este paso muy, muy importante también es la forma a través de la cual, de manera pedagógica, pues las personas o los jóvenes, sobre todo, que se sientan tentados a incursionar en este
fantasioso mundo del crimen organizado, pues que sepan que terminan mal, ¿no? O terminan muertos o terminan en la cárcel. Sí, Nadie sale bien. Altos, Nadie sale bien de quien se inmiscuye en estas actividades, y sí creo que sería muy pertinente muertos que el gobierno mexicano utilizara este y otros casos de manera ejemplar, porque también existe una pedagogía en la formación de valores cívicos a través de personas que han agredido tanto a la sociedad de distintas maneras y por tantos años, ¿no? Entonces, no solamente es la figura de la extradición en sí misma, sino todas las implicaciones en un país que ha pagado con tanta muerte y tanto dolor como el nuestro, pues este tipo de eventos, aparte de la relación bilateral o las especulaciones que naturalmente se dan en casos tan complicados y con tantas imbricaciones como este, ¿no? También debe haber una pedagogía hacia el interior de la sociedad mexicana y de las consecuencias que tiene, ¿no? Esta seducción del dinero fácil a corto plazo, que al final el crimen organizado depreda un valor fundamental: burlarse del trabajo honrado, ¿no? Claro, entonces, y esto sí conduce a crisis morales en las sociedades, y que debilita el funcionamiento de los microsistemas. Entonces, yo pienso que ahí hay cosas por hacer, y que ojalá y las autoridades que están al frente de este tipo de labores den estos pasos para enseñarnos sobre todo a las nuevas generaciones, cuál es el destino de quienes se dedican a delinquir. Claro, esta figura, ¿no? La extradición, que no es ni nueva ni exclusiva, por supuesto, de nuestro país. Hay que recordar a los famosos extraditables colombianos, cuando los cárteles en Colombia, ¿no? Sobre todo encabezado por Pablo Escobar, dentro de una figura muy importante dentro del crimen organizado, pues se instauró esta extradición, y ellos, por supuesto, que movían por su propia mano, incluso su propia carcelamiento en Colombia, ¿no? Esa famosa cárcel que fue creada por sí mismo para encarcelarse, y que justamente hacían todo lo posible por no ser extraditados a los Estados Unidos, porque sabían que iban a no solo a cumplir sus condenas, sino pues era imposible prácticamente. Perder el control absoluto y el contacto con la organización. Con toda su realidad, con su organización. Sus hijos no lo van a poder ir a visitar nunca. Exactamente, de entrada, ¿no? Algo tremendo. Por eso insistía tanto miedo. Así es. Verónica. Sí, y se me hace muy importante la parte de pedagogía que señalas, Javier, y me parece justamente, sobre todo en un ambiente en donde no hemos todavía superado este, digamos, trágico tema de la lucha contra el crimen organizado, y que, digamos, no hemos dado la vuelta a la página, ¿no? En el caso ahorita que nos ocupa del Chapo, ha sido una historia de años, y simplemente tenía yo los datos porque vale la pena recordar, porque ha sido ahora sí que crónica de una larga, ¿no?, secuencia de búsqueda, tanto en por crímenes en Estados Unidos como por México. En Estados Unidos, si no mal recuerdo, era o en algún momento fue el criminal más buscado también por los Estados Unidos. Sí, claro. En mayo de 93 se da la primera captura, en enero del 2001 se da la primera fuga, en febrero de 2013 se da la primera recaptura, en julio de 2015 se fuga por segunda ocasión, en enero de 2016, o sea, apenas hace un año, la segunda recaptura, y a partir de entonces se da este proceso del que tú hablas, de extradición, que involucra instancias judiciales, ejecutivas y demás. Yo nada más te quería preguntar, ya que tú hablaste justamente, me parece muy bien, de lo que es la extradición, es los efectos que tiene, porque se dice que tiene que, ahorita enfrenta a las cortes en Estados Unidos, y también es importante decir que la extradición se da hacia un lugar que tenga las penas máximas como las que tiene el país en donde lo capturan. Por ejemplo, no puede irse a una corte de Texas porque ahí hay pena de muerte, y en México no la hay, entonces lo llevan a Nueva York. Pero entonces, ¿qué es lo que sigue? Él va a tener que compurgar ahí la pena máxima que le puedan poner allá, y después, en teoría, tendría que regresar a México a continuar, ¿es correcto? Como lo que acaba de pasar con Mario Villanueva, por ejemplo, ¿no? En el caso de Joaquín Guzmán, hay distintas figuras en el derecho penal federal estadounidense. Por ejemplo, si se declara culpable, pues ya si hay un resarcimiento en dinero, pues también le disminuyen la pena, si hay buena conducta, en fin. Hay varios atenuantes que, no obstante el daño que haya causado, puede salir libre antes de tiempo. Sí, coopera. Entonces, ahora el juicio también, los juicios son también muy largos, ¿no? Muy largos. Sí. Y esto, insisto, traerá por consecuencia pues su evidente salida de la organización. Ya no solamente en términos como jefe que fue, sino desde luego ya sin ningún contacto en ningún ascendiente. Pero el caso de su sanción
tendrá que ser primero cumplida allá en los Estados Unidos y después México podrá volver a solicitar su reingreso a algún penal de corte federal. Lo cual es muy probable que alcance penas de muchos años, que prácticamente 15, 20 años, ¿no? Pues sí, a lo mejor ya es 20, difícil, ¿no? 25, 30, no, claro, y ya con la edad que tiene. Seis condenas, ¿no? Tiene 6 delitos que van a ser juzgados, ¿no? En ese sentido. Así es. Se habla hasta de 17 órdenes de aprehensión o procesos que le tienen guardados, ¿no? En las cortes. En las cortes de Estados Unidos, 6 cortes distintas. La verdad es que la información es confusa, no se tiene muy Hasta claro. el momento, sí. Ahora, fíjate qué coincidencia. Hace 15 años, el 19 de enero, se escapaba de Puente Grande. Y a los 19 años, 15 años exactos, lo mandan a Estados Unidos. Exacto. Es solo coincidencia, no nada. Claro. Sí. Las efemérides, ¿no? Esa es una. La otra, en torno a lo que mencionabas, que lo acercaron a Estados Unidos cuando lo llevaron a Ciudad Juárez, pues sí, efectivamente, geográficamente está más cerca. Sin embargo, información de inteligencia habla de que es el penal con mayores niveles de seguridad y que por esa razón se lo llevaron. Es un penal que no tiene la posibilidad de los túneles que sí tiene Almoloya. Esa es una. La otra, hay infraestructura suficiente como una pista propia para despegar en caso de motín, en caso de intento de escape o algo. Y bueno, pues sí, efectivamente, muy cerca de Estados Unidos. Sí, perdón, sí. Adelante. Sí, y entonces esta también fue visto como un acercamiento por el propio Departamento de Justicia también del anterior gobierno, el de Barack Obama, el hecho de que se haya dado este paso, ¿no? Entonces sí estamos viendo que México ha dado muestras de cooperación y atender a la solicitud de la extradición. Me parece una decisión importante porque durante mucho tiempo se especulaba que no se podía ir, que porque tenía información sensible de sus lazos o protección eventualmente política que pudiera haber tenido a lo largo de su carrera delictiva. Ya veremos qué tipo de información, porque obviamente comienza a salir, se filtran, etcétera. Pero, insisto, yo creo que la noticia por sí misma es positiva. ¿Cuándo es oportuno detener a uno de estos delincuentes o extraditarlo? Pues no, que si es puente, que si estaba el Mundial, que si iba a entrar Trump. Bueno, claro. Puede haber muchos elementos, es cierto, indudablemente, pero bueno, finalmente la decisión ahí está. Tenemos en la línea telefónica a Arlene Ramírez, ella es especialista en temas de seguridad. Arlene, gracias por estar con nosotros. Pues una etapa nueva en las relaciones también bilaterales en Estados Unidos con México, a partir de esta extradición que ya estaba pues planteada desde hace tiempo. ¿Cuál es tu análisis al respecto, Arlene? Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Omar. Buenos días. Pues la verdad es que creo que es un acierto muy importante de la política exterior mexicana, no solamente porque muestra nuevamente la buena voluntad y el apego irrestricto a los principios de la doctrina de política exterior en México. Hay que recordar que para México no solamente conformar tratados y alianzas internacionales es fundamental, sino que de acuerdo a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, la presente administración ha buscado posicionar o reposicionar a México como un actor global con responsabilidad. Y eso, por supuesto, implica sumarse a todas las causas que impliquen abonar hacia una mejor calidad de vida y un mejor ambiente social, tanto en local como internacional. Evidentemente, lo que vemos desde el día de ayer no solamente es la gran sorpresa a la opinión pública por esta extradición, sino que además parece, por supuesto, que se pone de manifiesto en la opinión pública, ¿no? O para la opinión pública, el tema de poder lograr abrir una mesa de negociación o una nueva línea de conversación en las relaciones bilaterales México y Estados Unidos. Sin lugar a dudas, lo que vemos es, por supuesto, te decía ya, un apego importante a los principios de cordialidad y de buena voluntad. Hay que señalar, por supuesto, que hasta el momento la administración del presidente Enrique Peña lleva 207 extradiciones. Y en el caso, por ejemplo, de la administración del expresidente Felipe Calderón, juntaron casi 500. En el caso del expresidente Vicente Fox fueron 150. Y entonces eso, por supuesto, nos habla de diferentes condiciones, diferentes momentos políticos, sociales, económicos, pero por supuesto, en este momento, pues de una intención importante de iniciar, como bien decías, una nueva era de las relaciones bilaterales México con Estados Unidos.
¿Alguien gusta hacerle alguna pregunta? Bueno, sí, sobre el caso de los perfiles de las extradiciones y el número de las extradiciones, pues también está en función de las propias demandas que vienen desde Estados Unidos. Habrá que ver con el nuevo gobierno de Donald Trump que tantas, ya están en curso varias, pero digamos a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca, si este nivel de cooperación se incrementará o no previsiblemente, sobre todo con los niveles de desencuentros, por llamarles de alguna manera, que se han dado hasta ahora. No sé a ti qué te parezca esto, Arlene. Por supuesto que no puede cambiar tanto el mecanismo de extradición, tendría que cambiar primero el tratado internacional, las bases de cooperación entre ambas naciones. Lo vimos también el día de ayer con otra extradición importante de España hacia México. El tratado o la base del tratado internacional que genera una extradición es justamente la cooperación técnica en materia penal. Y en ese sentido creo que será importante para la administración de Donald Trump pues seguir colaborando con México en materia de extradiciones, pero además seguir apuntando hacia la misma causa. Hay que recordar que ya el narcotráfico está considerado en la agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo como un tema de terrorismo transnacional y que en ese sentido son prioritarias las acciones que puedan sumarse para eliminar el esparcimiento, de células del crimen organizado y delictivas que llevan, por supuesto, a la más grande preocupación en temas de desarrollo sostenible. Interesante, Arlene, lo que comentas, y también es un reflejo de que finalmente las instituciones de impartición de la ley, las instituciones jurídicas, pues funcionan con este tipo de procedimientos que a veces son muy complicados, porque no solo es cuestión de tiempos, sino de que lo que decíamos hace unos momentos, decía muy bien Javier Oliva, pues las cortes tienen que interactuar entre ellas y tomar decisiones conjuntas. Sí, por supuesto, son mecanismos muy complejos de cooperación técnica, básicamente. Hay que homologar muchos, no solamente los sistemas penales y de impartición de justicia, sino también constitucionales. Y también es importante para el auditorio conocer, en esa homologación implica también el tema de los derechos humanos. Y hay que recordar que independientemente de que un delincuente pueda o no ser considerado vulnerado en sus derechos más fundamentales, pues evidentemente las Cortes Internacionales también vigilan estos procesos. Entonces, no es tan sencillo nada más hablar de extradición. Por supuesto que es un logro de cooperación binacional. A mí me parece que es un acierto importante y que en este momento de coyuntura en las relaciones bilaterales y cuando estamos frente a la construcción de una agenda binacional nueva, con temas de nueva generación, temas incluso progresistas en cuestiones migratorias y de intercambio comercial, me parece que una acción como la que vimos el día de hoy, determinante y firme, habla por supuesto de un acierto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se prepara por supuesto la mesa para la negociación, México está abierto al diálogo y sobre todo a mí me parece, como internacionalista, me parece un gran acierto, sobre todo los tiempos, el timing, ¿no? Como se dice en la política, ha sido extraordinario, sobre todo porque se ha respetado perfectamente la figura todavía del presidente Barack Obama, que era todavía presidente constitucional. Y un día antes del Inauguration Day, ¿no? En el que ya Donald Trump pasa de ser candidato electo a presidente constitucional, es cuando se da toda esta interacción. Me parece además que ya es el momento, ya sabemos que va una avanzada de diplomáticos ya listos para poder empezar estos mecanismos no de cooperación y que seguramente tendrán mucho de beneficio ahora a partir de esta buena voluntad que ha mostrado México, permitiendo y facilitando la extradición del Chapo Guzmán. Arlene, te saluda Verónica Ortiz. Justamente hablas del timing y me parece que es muy importante en este caso. Justo para esta semana que inicia de mañana ya hay previstas reuniones en Washington, tanto de nuestro secretario de Relaciones Exteriores y de Economía con sus contrapartes en Estados Unidos. ¿Tú crees que esta medida, justamente de haberla tomado en estos días pasados, nos pone también en una situación, digamos, de fortaleza frente a las negociaciones? Es decir, llegar ya con digamos, parte de cierta tarea o de ciertas muestras de institucionalidad y de ánimo cooperativo con el gobierno entrante de Trump. Por supuesto, me parece que además, Verónica, es el momento perfecto
para hacer valer una postura de México ante tanta especulación. La opinión pública en México estaba muy inquieta, había una gran especulación respecto a la postura que iba a tomar México con respecto a la llegada de Donald Trump y a temas coyunturales, nodales en la agenda nacional, ¿no? Evidentemente lo que vemos ahora es, como se esperaba, pues no solamente el momento idóneo para empezar estas negociaciones y estas conversaciones, sino que además sabemos, por supuesto, que el gobierno de Donald Trump nuevo, al aceptar estas visitas, por supuesto que le está dando una prioridad a la agenda bilateral. Donald Trump y su gabinete tendrá, por supuesto, que mostrar una gran voluntad y apertura, como lo ha hecho México, y sabemos que del lado mexicano y del lado de todos los países está siempre el derecho internacional. Ustedes hablaban hace rato de todo este contexto y de este marco jurídico que ha permitido la extradición, y es justamente en términos de derecho internacional que esa extradición, así como muchas otras pautas de derecho internacional que vamos a ver, se dan. Hay que recordar que la soberanía es el derecho más importante de los estados para su autodeterminación, y justamente esa soberanía es la que nos permite y nos da la certidumbre para saber que si van ahí los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores a los Estados Unidos es justamente para ejercer nuestra soberanía y defender, por supuesto, el interés nacional que recae en muchos temas de la agenda bilateral. Arlene, se ha especulado mucho sobre el futuro del Chapo. Hablan algunos hasta de condena de muerte, cosa que no puede darse puesto que el convenio bilateral con México lo prohíbe. México no puede entregar a alguien para sentencia de muerte, para pena capital. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Lo va a cooptar el gobierno o las autoridades estadounidenses como cooperante? ¿Lo va a tener nada más un tiempo o va a cadena perpetua? No, yo creo que el sistema penal en los Estados Unidos es muy claro en ese sentido. No solamente tendrá él la obligación moral ahora, que ya es preso formalmente en los Estados Unidos, de cooperar en acciones de inteligencia para poder desmantelar células de operación en los Estados Unidos. Hay que también recordar que el sistema penitenciario en los Estados Unidos tiene diferentes niveles y mecanismos de acción. En el caso muy particular de Nueva York y del sistema penitenciario, pues las prisiones estatales, ¿no? Y las prisiones federales pues están sujetas a códigos muy importantes de apego a las condenas y a los juicios. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, cuando hablamos no solamente del Chapo Guzmán, sino de otros criminales que han estado ya condenados y condenados en los Estados Unidos, pues se les ha generado diferentes tipos, ¿no? de permanencia, de acuerdo no solamente a la cárcel en donde se encuentran, si es una cárcel privada o si es una cárcel federal o estatal, sino que además todas las acciones y las tareas que se llevan a cabo para que puedan no solo cooperar, sino además readaptarse, porque ese es justamente el principio fundamental del sistema penitenciario en los Estados Unidos, la readaptación. Así es, Arlene, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, en verdad un placer compartir contigo este momento histórico, como ya lo comentábamos, en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, la extradición de uno de los capos más peligrosos, y bueno, pues que mantendremos obviamente informando qué es lo que suceda en este largo proceso. Gracias, Arlene, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Arlene Ramírez, especialista en temas de seguridad. Y bueno, pues interesante lo que comenta en el sentido de que, bueno, pues el sistema también jurídico de Estados Unidos pues permite, ¿no?, mantener un cierto proceso que, a diferencia del mexicano, pues puede también obtener importantes beneficios, lo comentábamos, en materia de información, y que por supuesto puede ser utilizado de manera bilateral para combatir a los grupos criminales. Sí, sí, adelante. No, lo comentábamos justo hace rato, y yo más bien me gustaría preguntarle aquí a Javier, ¿cómo ve la reacción dentro o sea, si bien tú hablabas de que pues ya no estaba formalmente a cargo ni nada, digamos, la desaparición ahora sí de la escena, con muy pocas posibilidades de maniobra, digamos, desde Estados Unidos, que todavía a lo mejor se mantenían aquí en México. ¿Tu pronóstico en cuanto a niveles de violencia que se puedan desatar aquí, tendrá efectos en ese sentido o no? Es probable que sí los haya, sobre todo en las zonas donde Nueva Generación fue una especie de expresión local del grupo de
de Guzmán y que esto tal vez su desprendimiento físico dentro del país, quiero decir, pues pudiera darles estos más elementos, más certeza para poderse manejar de forma autónoma. Desafortunadamente se habla de un conflicto, por ejemplo, en el caso de Cancún, en donde habría quienes habrían hecho todo este tipo de acciones recientes, violentas, en el centro turístico más importante internacional de México, sería justamente este grupo. Entonces, es probable, ojalá y esté equivocado, que la extradición genere... Pues supondría que la autoridad civil en materia de inteligencia y seguridad debiera tener previsto la forma de contener o evitar que esto se profundice, porque naturalmente así ocurre. De hecho, cuando al líder en aquel momento del que se llamaba o se conoce como el Cartel del Golfo es extraditado a los Estados Unidos, en aquel momento lo que hoy conocemos como los Zetas rompe con la estructura al modificarse el liderazgo y se manifiestan como organización criminal autónoma. Entonces, sí hay que, en lo que se refiere al trabajo interno del seguimiento de las organizaciones criminales, pues estar muy pendiente. Yo supongo que durante todo este proceso que se siguió largo, se deben de haber tomado las medidas necesarias para contener y desde luego acotar y perseguir y llevar ante la ley a los líderes criminales. El problema es que esto es una reproducción de nuevos liderazgos, de fragmentación de organizaciones que parece no tener fin. Entonces, ojalá y sea el principio del fin, por lo menos de este ciclo, ¿no? Para verlo de alguna manera positiva, de este ciclo tan largo en el que nos hemos visto subsumidos. Absolutamente. Mi preocupación es más sobre los efectos que puede tener en torno al, ¿no? el combate aquí al crimen organizado, en cuanto a brotes de violencia, en cuanto a posibles represalias hacia nuevamente fuerzas armadas, ¿no? Policíacas, federales, sí, o policías, ¿no? Digamos municipales, estatales, etcétera, como dices que puede haber, y pues tener como cuidado con eso, ¿no? Perfecto, gracias, Vero. Finalmente, un comentario último. Sí, fíjate que en la DEA hay una versión de que el líder real del cártel de Sinaloa es Ismael El Mayo Zambada, que está por encima de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, sí se ha visto que no tiene la capacidad de control, ni de fuego que tenía el Chapo, y quizá para eso se da en gran parte el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, o quizá pudiera verse ahí una explicación. Pero vaya, deja un escenario muy incierto tanto para su futuro en Estados Unidos como en México para su organización. Bueno, pues interesante. Seguramente estaremos hablando más sobre temas de seguridad nacional, crimen organizado, relaciones bilaterales en esta materia entre México y Estados Unidos. Un fenómeno que ya es global, que no es nada más de México, es decir, los grandes cárteles tienen sus tentáculos en Europa, en Asia, en África, es decir, es una guerra frontal de manera universal que pues así se tiene que vislumbrar. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche. Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional, gracias. Gracias por la invitación. Verónica, gracias. Buenas noches. Pepe Ureña, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que pasen una excelente noche, lo que les resta de este fin de semana. Hasta luego.